get sick of fashion all the time. Why? It's just too intense, it's too much, it's too many collections. Historia y Moda es un recorrido por la historia de nuestra cultura, el arte, la economía, la política y los roles de género, teniendo la moda como hilo conductor. Este es un viaje para los curiosos, los apasionados, los detractores y todos los que quieran conocer el origen de los grandes sucesos y las pequeñas cosas que han tejido nuestra sociedad. Somos Diana y Ceci y te acompañaremos en este apasionante viaje. ¡Bienvenido! ¡Comenzamos! Bonjour, bonsoir, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio. Ya desde hace varios posts y lives hemos estado hablando del tan famosísimo New Look y ya es momento de dedicarle un episodio. Pero no vamos a hablar solo del New Look, sino del contexto en el que se desarrolló. Entender esto y entender cómo Dios trajo al espíritu de la época y una tendencia social en un producto, en una imagen y en una marca de éxito va a ser clave para que nosotros podamos hacer lo mismo hoy. Me gustaría entonces proponerles que escucharan este audio con una mentalidad de emprendedores, de coetáneos a Christian y pensaran ¿qué estoy haciendo yo parecido? ¿Cómo se comparan sus circunstancias a las mías? ¿En qué se asemeja y diferencia el sistema de entonces al de ahora? Por ahí voy a estar haciendo comentarios contestando a estas preguntas desde mi punto de vista. En este episodio vamos a explorar además la historia de otros diseñadores y la historia del sistema moda y qué mejor que hacerlo a través de las palabras del mismo Christian Dior. Sería un ingrato si no escribiese con mayúsculas la palabra azar al comienzo de mi aventura. Este término me conduce a proclamar mi fidelidad a las echadoras de la Buenaventura. Ocurrió en 1919, una adivinadora me propuso gentilmente descifrar las líneas de mis manos. Al inicio no concedí la menor importancia a sus predicciones, pero de vuelta a mi casa recordé finalmente sus palabras. Se encontrará usted sin dinero, mas las mujeres le serán propicias y triunfará por ellas. Obtendrá grandes beneficios y se verá obligado a realizar numerosas travesías. Como me hubieran reconocido mis padres, yo mismo no me reconozco en el momento de comenzar la aventura Christian Dior, a finales de 1945. Fue cuando el destino salió a mi encuentro tomando la apariencia familiar de un camarada de la infancia con el cual había jugado en la playa de Granville. No nos habíamos visto desde hacía mucho tiempo, muchos años. Era director de la casa de modas Gaston y sabía que yo trabajaba como dibujante de modas. Levantando su brazo, me aseguró que el cielo me ponía en su camino. Monsieur Boussac, propietario de la casa Gaston, quería renovarla por completo y buscaba un modelista capaz de inyectarle nueva savia. ¿Conocía yo a alguien? Reflexioné antes de responder que no conocía a nadie capacitado por ello. ¿Por qué diablos había de pensar en mí mismo? Antes de dar otro golpe, el destino se rodeó de precauciones. Algo sucedió en casa Lelon. Balmain, modelista como yo, decidió dejar la casa y montar con éxito una a su nombre. Esto me hizo reflexionar sobre mi propia suerte. ¿No había de tener nunca ambiciones personales? En casa de Lelon, en efecto, estaba tranquilo y me llevaba bien con todo el mundo. Pero trabajaba por cuenta y a gusto de otro. Cuando el destino, por tercera vez, me hizo señas con
el mismo rostro interrogante del mismo amigo, mi decisión estaba tomada. Sin pensar ni un solo instante en que comprometía mi vida, respondí después de todo, ¿por qué no he de serlo yo? 3 días después entraba en la calle de Saint-Florentin, en la que había estado instalada allá por el año 1925. Con esplendor, la casa Philippe de Gaston. Este modisto no pudo soportar la prueba de la guerra y, al limitarse a la venta de pieles, denunciaba su irremediable antigüedad. Lo examiné todo concienzudamente, pero el pensamiento de exponerme a tantos riesgos, de remover tanto polvo, de afrontar las intrigas y las exigencias de un personal establecido en la casa desde tantos años, de renacer en una profesión que no es sino renovación, me desanimó de antemano. La vida trepidante de las casas de modas es más breve aún que la de los seres humanos. Al abandonar la casa Gaston me sentía incapaz de resucitar muertos. Con la certidumbre de que no iba a pasar nada, me dirigí a la sede del CIC. Monsieur Buzac me esperaba. Me escuché a mí mismo declarar que mi deseo no era resucitar la casa Gaston como modelista, sino crear una a mi nombre. Una casa en la cual todo sería nuevo, desde la manera de pensar y el personal hasta el local y el mobiliario. La época de renovación en que vivíamos no exigía también un nuevo estilo de elegancia. Opinaba que los mercados extranjeros, después del estancamiento de la moda a causa de la guerra, debían reclamar modelos realmente nuevos. Afirmaba que para satisfacerles y proporcionarles lo que les faltaba era necesario un retorno a la tradición del esplendor de la cultura francesa. Transcurridos varios días de incertidumbre, supe que el grupo se interesaba por mi proyecto. Sería entonces necesario ir a anunciarle mi partida a Lucien Lelong, en qué aventura me había metido. Para apreciar mejor el perfil y ámbito de este nuevo cometido, me es necesario presentar aquí un breve resumen de la evolución de la costura desde antes de la guerra 1914. Si hoy se puede comparar al modisto a un director de escena en tiempos Paquin y de Doucet, se asemejaba más bien a un productor cinematográfico. Su papel consistía en explotar y valorizar las ideas de los demás. Hacía falta, en efecto, poseer un gusto personal bien seguro para escoger entre los modelos en toile de las oficialas o los croquis de los dibujantes especializados que iban ofreciendo de casa en casa lo que todavía hoy se llama diseños. De la misma manera que la confección estaba repartida entre las oficialas que hacían faldas, mangas o cuerpos, la colección se formaba por el conjunto de creaciones de talleres diferentes y de distintos dibujantes. Únicamente la elección del jefe de casa daba cierta unidad al heterogéneo conjunto. Los vestidos se valoraban por lo acabado de la ejecución, el cuidado del detalle o la belleza de las telas. Por el contrario, su hechura permanecía idéntica a través de varias temporadas. Esto explicaba la uniformidad de las modas de principios de siglo y la necesidad que tenían para darles alguna variedad, de cubrirlas con una gran cantidad de adornos. Bordados, encajes y frou-frou caracterizaban las hechuras al uso, que el corte solamente no habría diferenciado. Añadamos que cada cliente quería su vestido. Madame X no podía llevar el mismo traje que su amiga Madame Y, y menos aún que la llamativa Mademoiselle Z, que brillaba en las crónicas de sociedad. Como era imposible inventar un corte distinto por cada una, solamente los adornos podían cambiar. La irrupción de Poiret lo trastornó todo.
Este gran artista fue ante todo un creador y un decorador. Tomaba la tela entre sus manos, la colocaba suavemente alrededor del cuerpo de maniquíes sin preocuparse gran cosa. Un color llamativo, algunos felices cortes de tijera, unos alfileres y surgía el vestido. Los tejidos de influencia oriental destronaron a los brocados estilo siglo XVIII. Poiret se inspiró en gran manera en las modas bizantinas y persas que Sarah Bernhardt y después de los ballets rusos habían puesto de moda. Como presintiendo la transformación total que traía la guerra 1914, los artistas revolucionaban todo. De esta manera, el París de 1912 adquirió un aspecto de harén del cual Paul Poiret fuera el terrible y bondadoso sultán. Paul Iribe, Marty, Le Pape y todos los dibujantes de la Gazette du Bon Ton se encaprichaban con el estilo directoire, cuya mezcla con Bizancio, Bagdad, el cubismo y el fauvisme debían dar lugar más tarde al famoso estilo Art Deco de 1925. Para terminar esta breve historia de la creación de la costura, diremos que fueron Madeleine Vionnet y Jeanne Lanvin las que transformaron la profesión de modisto, bautizando con sus propias manos y tijeras los modelos de sus colecciones. El vestido llegó a ser entonces un todo, falda y cuerpo obedecieron al mismo principio de corte. En este terreno jamás nadie fue más lejos que Madeleine Vionnet. Poseía el genio del empleo de la tela e inventó el corte en bies, que debía modelar flexiblemente a las mujeres en el periodo entre las dos guerras. Desde este momento, los vestidos pudieron pasar sin los adornos de 1900 y sin los motivos decorativos de Poiret. Solo interesaba el corte, los demás era superfluo. Así comenzó el reinado de las grandes modistas, entre ellas descolló como reina y señora Mademoiselle Chanel, que presumía de no saber agarrar una aguja, pero tenía estilo, elegancia y gran autoridad como persona y buen gusto. Por diferentes razones, Madeleine Vionnet y ella pueden ser consideradas como creadoras de la moda actual. He aquí como la costura, después de un largo periodo de artesanía casi anónimo, ha llegado a ser hoy la expresión de la personalidad, la del jefe. Hoy en día vemos cómo cada diseñador tiene su sello característico y los directores creativos más sobresalientes lo han llevado a las casas de moda creadas en el siglo XX, fusionándolo no solo con el estilo de estas maisons, sino con su espíritu, su intención y trayendo todo esto al contexto actual. Por nombrar algunos, Alessandro Michele para Gucci con la nostalgia, luego tendremos un episodio de Gucci y exploraremos por qué este tema es importante en su ADN de marca. Tenemos también a Degna Basalia disrumpiendo con Balenciaga, ya no solo en las colecciones y en las formas, sino en los canales de comunicación ahora. E incluso hay diseñadores que se convierten en el ícono de las marcas, como es el caso de Olivier Rousteing para Balmain. Decidí abrir la casa el 15 de diciembre y presentar la primera colección en la primavera de 1947. El aire de París es en verdad el de la costura, pero después de varios meses necesito la tranquilidad del campo para reflexionar. Meditando durante varios días nació lo que debía de llamarse el New Look. Siendo natural y sincero, a menudo se pueden crear revoluciones sin haberlas solicitado. Dejábamos una época obsesionada por el racionamiento de comida y vestido. Mi sueño se hacía realidad como una reacción contra esta pobreza. Salíamos de una época de guerra, de uniformes de mujeres soldado con complexión de boxeador. Yo dibujaba mujeres flores de hombro suave, busto dilatado, talles finos y faldas largas como corolas. Estas frágiles apariencias no se consiguen sino a costa de un laborioso estudio,
Para realizar mi deseo de forma y arquitectura concretas, era necesaria una técnica diferente a la que estaba en vigor. Deseaba que mis vestidos estuvieran construidos, moldeados sobre las curvas del cuerpo femenino, que éstas estilizarían con elegancia. Rápidamente el rumor público, los periódicos y el servicio de venta me hicieron saber que sin darme cuenta había creado a Dior. Se corre el riesgo de caer en el ridículo cuando a propósito de trapos se quiere echar mano de la filosofía y se intenta censurar las costumbres. Pero cuando, sintiéndome responsable de la nueva tendencia, quise analizarla, comprendí que, sobre todo, representaba un retorno al arte de agradar. Mi sentir personal, coincidente con la sensibilidad general, adquirió por esta razón la fuerza de una consigna. Remontémonos a los años que precedieron a la guerra. Recordemos la extravagancia de los adornos surrealistas con los cuales Madame Schiaparelli gustaba adornar sus vestidos. Una gigantesca langosta se transformaba en un traje de noche, un zapato se transformaba en un sombrero. Todo era admitido, sin embargo, porque era la moda. Y la moda siempre tiene razón. Una razón profunda de la cual ni los que la crean ni los que la siguen a menudo tienen conciencia. Madame Schiaparelli, a pesar del talento que todos le reconocen, rebasó las fronteras de la distinción y cayó en la extravagancia. Quizá fue demasiado lejos, pues desde 1938 Balenciaga, que acaba de abrir su casa, Marc y Robert Piguet preparaban el retorno a una moda más clásica. La guerra frustró brutalmente este anhelo y nos trajo las restricciones y los estilos Zazu que duraron casi hasta 1947. Después de tantos años de vagabundeo, la costura deseaba retornar a su redil y emplearse en su misión principal, adornar y embellecer a las mujeres. Esto fue lo que mi primera colección tuvo la buena suerte de expresar al público. Al resurgir de una costura bien confeccionada, la vuelta a lo adecuado y lo bello de que las mujeres habían estado privadas desde hacía varios lustros. Parecían volver los tiempos dichosos. Terminada la guerra, aún no podían preverse las consecuencias. Tejidos suntuosos, terciopelos y brocados pesaban mucho. Pero ¿qué importaba? Los corazones se sentían ligeros y nada era demasiado bello. La abundancia era todavía una novedad. Parecía que Europa, cansada de bombas, deseaba quemar fuegos artificiales. La alegría de vivir que todos creíamos perdida para siempre no igualaba ni con mucho al frenesí de 1920. Esta vez las conmociones habían sido demasiado grandes. Los comienzos de la casa de Christian Dior aprovecharon este vago optimismo y el retorno de los espíritus a un ideal de felicidad. Insisto sobre la palabra felicidad. Creo que Alphonse Daudet escribió un día: quisiera ser por mis obras un vendedor de felicidad. En mi modesta esfera de modisto percibo el mismo sueño. Mis primeros vestidos se llamaron amor, ternura, corola, felicidad. Las mujeres, con su fino instinto, comprendieron que deseaba no solo embellecerlas, sino hacerlas más dichosas. Su favor fue mi recompensa. Hablando de la casa de Dior actualmente, podemos ver cómo sus últimos directores creativos, Raf Simons y María Grazia Chiuri, siguen embelleciendo a las mujeres, pero con una propuesta de belleza actual que no reside únicamente en las prendas, sino en el carácter. Por otra parte, muchos diseñadores latinoamericanos están haciendo ruido con propuestas de moda que hablan de volver al origen, pero este origen ya no es el origen europeo que siempre ha tenido la moda, sino que ahora retoman sus raíces y las presentan como un nuevo look para la moda actual y global. Mientras un historiador como mi amigo
Gaxot estima necesaria una perspectiva de 50 años para juzgar un acontecimiento. Yo no dispongo más de 3 meses para enjuiciar mi colección, ya que después debo ponerme de nuevo a trabajar. Como ha escrito Cocteau, la moda muere joven. Es pues natural que su ritmo sea más adelante que el de la historia. Durante 5 meses, las prestaciones suceden diariamente. Después de los compradores extranjeros vienen los parisinos, luego la clientela cosmopolita y por fin los simples turistas, para los cuales ver la colección Dior forma parte de su visita a París. En este momento es cuando comienza a representarse el drama de la copia, o, mejor dicho, de la tragicomedia en los bares y hoteles del Distrito 8 y sus alrededores. A pesar de una severa reglamentación sindical y de la vigilancia ejercida por cada casa de costura, no pueden eliminarse por completo los gorrones y los tramposos. La edad dorada de la alta costura se convirtió a su vez en la edad dorada de la copia. Los couturiers financiaban gran parte de su negocio vendiendo licencias de reproducción a los grandes almacenes norteamericanos. Esto obviamente supuso que algunos comerciantes se lanzaran a plagiar piezas de Chanel, Poiret o Lanvin sin ningún acuerdo legal de por medio. Esta práctica de las licencias se convirtió también en una línea de negocio que pues sí, solucionaba los altos impuestos que tenía la exportación de vestidos a Estados Unidos, pero no fue el caso de Dior, que abrió un atelier en Nueva York. La industria de la moda americana se abasteció enormemente de copiar los diseños originales que venían de París. Desde Francia se tomaron medidas. Balenciaga o Givenchy decidieron salirse del calendario de desfiles para evitar filtraciones de periodistas y Vionnet, entre otras firmas, comenzaron a sellar sus creaciones con su propia huella dactilar. Pero todo esto fue inútil. Dice el refrán que la copia es el mejor de los halagos, una máxima en la que creyeron y creen algunos diseñadores. Coco Chanel no se oponía a las miles de réplicas que se realizaron de sus famosos trajes de chaqueta. Pensaba que antes que un fraude, esto era un indicador de su popularidad y una curiosa, aunque efectiva, estrategia publicitaria. Para evitarlo, se toman todas las precauciones posibles. Los modelos no circulan aún dentro de la casa, sino cubiertos con telas blancas. A decir verdad, la copia desde el interior es poco frecuente. La costura parisina se conduce en este aspecto y en su inmensa mayoría como una corporación sana, esforzada y enamorada de su profesión. La segunda manera de copiar tiene lugar más tarde, en el momento de presentar la colección a la prensa. En la mayor parte de los casos se trata de un abuso condenable más por los detalles comunicados al público que por la copia propiamente dicha. Todos los periodistas franceses firman un compromiso en la Cámara Sindical de la Costura antes de recibir la tarjeta especial de prensa, que les da acceso a los desfiles. Conocen el límite de sus derechos, pero algunos de sus colegas extranjeros menos enterados faltan de buena fe a aquella reglamentación. Más como disponemos de 3 o 4 personas en cada salón cuya sola misión es descubrir las indiscreciones, los infractores son descubiertos inmediatamente y se los pide amablemente que devuelvan los bocetos tomados. La ley de la costura es implacable. Escribid, pero no dibujéis jamás. La tercera forma de copiar, y tal vez la más corriente, es la utilizada por clientes poco respetuosos con las reglas de la profesión. Estos tratan de dibujar los modelos del desfile. A veces explican que lo hicieron solo por conservar la línea general de un vestido cuyo nombre no oyeron. Cuando son descubiertos, los obligamos a comprar el modelo en litigio o a confiscar el dibujo. En este mismo orden de cosas,
hay que citar el acuerdo al que llegan algunos modistas de provincias y del extranjero. Compra cada uno de ellos un modelo y después, poniendo en común la adquisición de todos, realizan una verdadera pequeña colección obtenida así a muy poco precio. Esto constituye una especie de prolongación de sus derechos de comprador, más que un fraude auténtico. De esta manera, el secreto de una colección tan celosamente guardado por su creador y sus colaboradores se disipa cada nueva presentación. Las formas de fraude de las que acabamos de hablar entran en la categoría de actividades artesanas reprensibles. Pero las dos últimas a que vamos a referirnos pertenecen ya al saqueo sistemático y representan un grave prejuicio para la costura. Los models renter o alquiladores de modelos se dieron sobre todo en los años que siguieron a la guerra y fue necesario esperar hasta 1948 para descubrir al principal de ellos. Una mujer extraordinariamente hábil hacía comprar a distintos intermediarios los mejores modelos de los grandes modistas franceses. A su regreso a Nueva York, organizaba un desfile digest. Esta presentación semioficial tenía lugar en el Hotel Plaza. Mediante invitación, cada invitado pagaba de $350 a $500 por la entrada. Por este precio tenía derecho a llevarse el modelo escogido y devolverlo 3 días más tarde, después de haberlo copiado cuidadosamente. Si quería conseguir más vestidos, pagaba proporcionalmente. Una primera alerta costó en 1948 a la Model Renter varios millones de francos que hubo de hacer efectivos en la Cámara Sindical de la Costura, pero insistió sin embargo que ninguna ley en América prohibía esta práctica. Hizo un convenio con varios confeccionadores que, comprando por su cuenta, enriquecían su colección neoyorquina. Durante 3 temporadas consecutivas, la costura parisina se defendió, colocando marcas ocultas entre los forros y las telas de cada vestido. Como cada comprador se compromete formalmente a no desprenderse de ningún modelo en beneficio de otro profesional, bastaba para descubrir al culpable seguir la sucesión de compradores hasta el extremo de la cadena. Se situó un delegado de la Cámara Sindical en cada uno de los desfiles del Plaza, haciéndose pasar por un cliente. El enviado compraba algunos vestidos, descosía el sitio y comunicaba el número del modelo. De esta manera, poco a poco, todos los confeccionadores empleados por los model renters fueron descubiertos. En el curso de esta lucha contra el fraude, se adoptó un método de marcas, utilizado generalmente por las grandes tintorerías. Está basado en el empleo de una tinta indeleble y no perceptible a simple vista. Es necesario someter la tela a los rayos infrarrojos para descubrir dicha marca. No sale de mi casa ni un solo vestido sin esa marca distintiva. En 2021 podríamos decir que el equivalente a esta forma de protección sería el blockchain, ¿no? El rastreo de productos mediante la utilización de la tecnología blockchain ayudará a las marcas, a los minoristas y a los consumidores a verificar fácilmente su autenticidad, evitándose así la comercialización de productos falsificados. A los model renters sucedieron los editores de figurines. Inmediatamente después de la presentación de los modistas parisinos y antes que los mismos clientes, un público de abonados recibe a domicilio contra un reembolso de $1,000 un figurín con todos los modelos de cada una de las grandes casas. Si un comprador quiere otros álbumes, los paga según una tarifa proporcional decreciente. Puede, por lo tanto, disponer sin desplazarse de una documentación abundante y completa y de la cual el editor tiene el descaro de exigirle en el secreto bajo pena de demanda judicial.
Solo en el mes de agosto de 1955, más de 1000 suscriptores pudieron obtener por este medio unos 300 modelos procedentes de los principales modistas de París. Yo figuraba como unos 140 modelos, de los cuales 57 eran exactos. El promotor principal de este increíble comercio alcanza en sus negocios una cifra superior a la lograda por las casas, cuya propiedad comercial explota él sin autorización. Desenmascarado al fin, este auténtico malhechor ha sido perseguido por un buen número de modistas. Los contrabandistas deben de ser gentes excepcionalmente dotadas. Se comprende fácilmente que los copiadores cuentan sobre todo con su memoria, ya que les es imposible dibujar lo fundamental del desfile a su antojo, bajo la mirada de sus vecinos y de los vigilantes repartidos por las salas. De todos modos, la proporción de exactitud es ciertamente notable y denota la presencia de observadores excepcionales. Ahora, Internet es ese observador excepcional que nos da al público todo el material para copiar y además gratis. Y realmente este modelo es la base del negocio o del proceso creativo de los imperios textiles, entiéndase cadenas de fast fashion, más exitosos y amenazantes para la industria del lujo, con los cuales ha tenido que aprender a convivir en los últimos años. Y aquí voy a dejarles una cuestión un poco polémica. Si no tuviéramos ninguna manera de llevar algo ni mínimamente parecido a Chanel, ¿qué interés tendría para nosotros Chanel como tal? El poder social de la marca es tal que, en lugar de dejar de comprarlas, muchos optan por adquirir su versión falsificada. Un producto de lujo es básicamente algo que todo el mundo quisiera tener, pero solo unos pocos pueden permitirse. Por un lado, debe ser exclusivo y prohibitivo, algo que se consigue simplemente poniéndole un precio alto, pero por otro lado, ese precio se tiene que justificar con la otra pata. Todo el mundo tiene que quererlo. Para ello, es importante que nos interese la firma, que lo que diga se convierta en tendencia y que todas quieran ser ella, por lo que la copien les trae esa audiencia que eleva su percepción ante su mercado real. Pero no es solo esto. Aparte del prejuicio financiero que este proceder nos causa, lo más desagradable es pensar que abre uno sus puertas, quizás sus brazos, 2 veces al año a una o varias personas que acuden con la intención formal de robarle a uno lo que ha creado con tantos cuidados y a costa de tan grandes dispendios. No poseyendo el espíritu de un Sherlock Holmes o de un Maigret, no pienso profundizar más en este desagradable misterio. Además, tengo poca intervención en los acontecimientos que acabo de evocar. Tras el esfuerzo interrumpido de 6 semanas de trabajo, no aspiro más que encontrar de nuevo la paz de mi casa de Montauroux. Todas las noches, el teléfono me trae las noticias del día. A medida que pasan los días, las llamadas telefónicas esperadas al principio con gran ansiedad se espacian y después cesan. Desde este momento la colección ha terminado para mí definitivamente. Y con esto también nosotros terminamos este episodio. Sé que se tocaron varios temas, pero claramente según vamos avanzando en el tiempo, la industria se va ampliando y se van multiplicando los puntos de los cuales hablar. Quisiéramos hacer mucho énfasis en este enfoque de compararnos con Dior y pensar en nuestra trayectoria, nuestros métodos, nuestro conocimiento del entorno, la industria y las circunstancias actuales, y que nos preguntemos a nosotros mismos, ¿cómo se vería el New Look del siglo XXI? El nuevo Christian Dior, ¿por qué no he de ser yo? Esperamos que les haya gustado este episodio y nos despedimos no sin antes darle las gracias a Julián. Gracias a todos los que escucharon este podcast. Soy Julián, intérprete Christian Dior. Soy francés y vivo en la Ciudad de México.
Les invito a ir a ver mi canal que se llama Señor Francés, donde hablo de mi vida como francés en México, pero también les ayudo a entender un poco más el francés. Gracias a todos y au revoir. À la prochaine. Chao.